Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un misterio que lleva siglos escondido en las páginas del Evangelio de Mateo para desenredar un debate teológico bastante complejo y convertirlo en una historia clara y directa. Pues mirad, todo empieza con un auténtico rompecabezas. En el Evangelio de Mateo nos encontramos con dos frases de Jesús que, puestas una al lado de la otra, parecen chocar de frente. Por un lado nos dice que obedezcamos a los líderes religiosos, los fariseos, y por otro, una advertencia muy seria: guardaos de ellos. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas a la vez? Este dilema ha traído de cabeza a muchísimos expertos durante siglos. Pero, a ver, ¿y si la clave no estuviera en buscar una nueva traducción, sino en algo mucho más profundo, en el idioma original en el que se escribió el texto? Para resolver este misterio, nuestra investigación va a empezar con una teoría que para muchos es bastante atrevida: la idea de que el Evangelio de Mateo no se escribió primero en griego, como se suele pensar, sino en hebreo. Y la primera pista, ojo, que es potente, nos llega de un personaje llamado Papías, uno de los primeros padres de la Iglesia que tuvo contacto directo con los discípulos de los apóstoles. Y él no lo sugiere como una idea, no, lo afirma como un hecho. El original de Mateo era hebreo. Y esta línea de tiempo es clave para que veamos la importancia de lo que dice. Papías está escribiendo menos de un siglo después de los hechos. No está hablando de una leyenda antigua, sino de algo que todavía estaba muy fresco en la memoria de la comunidad. Pero es que la cosa no se queda en testimonios. La segunda pista es una prueba física, tangible, manuscritos hebreos de Mateo que han llegado hasta nuestros días. Y algunos tienen unas historias de supervivencia que son de película. Fijaos, uno de estos manuscritos estuvo guardado bajo llave en la Unión Soviética, completamente inaccesible para el resto del mundo hasta 1991. Su contenido fue un misterio para los académicos occidentales durante generaciones enteras. Y la historia de otro es aún más brutal. Fue parte del botín de los nazis, y su destino era acabar en el llamado Museo de la Raza Extinta. Es un testigo silencioso que, literalmente, sobrevivió a un intento de borrar toda una cultura del mapa. Vale, entonces, tenemos estos textos hebreos, sabemos que existen. La pregunta del millón es: ¿qué es lo que nos revelan sobre esa contradicción con la que empezamos, la de Mateo 23? A ver, si abrimos prácticamente cualquier Biblia que tengamos en casa que se basa en los manuscritos griegos, la instrucción es bastante clara. Hay que hacer lo que digan los fariseos. Pero ojo, porque la versión hebrea nos desvela una diferencia de una sola palabra. Pero es una palabra que lo pone todo patas arriba. Es explosivo. El texto hebreo lo que dice es que los seguidores deben obedecer a él, y ese él es una referencia clarísima a Moisés. O sea, la orden no es obedecer ciegamente a los fariseos, sino obedecer la ley de Moisés, la Torá, que ellos enseñaban desde su cátedra. Y lo más increíble de todo esto es que este cambio de significado tan brutal depende de una única letra del alfabeto hebreo. Una sola, la letra Vav. Si está o no está, transforma por completo el mandato de obedecer a los rabinos a obedecer a Moisés. Y claro, con esta nueva pieza sobre la mesa, de repente es como si todo el rompecabezas empezara a encajar. El mensaje que aparece ahora es increíblemente coherente. Porque el texto no se queda ahí. Justo después, Yeshua hace una aclaración fundamental. Sí, obedeced a Moisés, pero no sigáis dos tipos concretos de reglas que son propias de los fariseos. La primera categoría son las famosas takanot. ¿Y qué son? Pues básicamente tradiciones o reformas creadas por humanos que acaban alterando o añadiendo cosas a la ley bíblica original. Algo que, por cierto, la propia Torá prohíbe explícitamente. Y la segunda categoría son los ma'asim. Esto se refiere a precedentes legales que se basan en lo que hicieron rabinos del pasado. El problema, claro, es que estas acciones humanas terminan por ser tratadas con la misma autoridad que la palabra divina, convirtiendo la opinión de un hombre en ley. Y de repente, ¡zas!, la contradicción se esfuma por completo. Mateo 15 y Mateo 23 están diciendo exactamente lo mismo. El mensaje es uno, y es muy claro: hay que seguir la ley de Moisés y protegerla de las innovaciones humanas. Al final, la clave de todo esto es que ese pequeño cambio de una sola letra nos presenta dos figuras que no tienen nada que ver. Una, la del texto griego, que parece anular la ley y contradecirse, y otra, la del texto hebreo, que la defiende a capa y espada de cualquier cambio. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión, una pregunta que va mucho más allá de este texto antiguo. En nuestras propias tradiciones y creencias, ¿dónde está esa línea, a veces tan fina,
que separa la interpretación que honra un texto de la alteración que termina por reemplazarlo.